Que el Señor les prospere, así como prosperan sus almas. Amén. Es un reto grande el poder decirle al Señor: Señor, prospera mi vida como prospera mi alma. Entonces la pregunta es: ¿cómo está el alma? ¿Y cómo está prosperando el alma? Nos gusta la prosperidad, pero hay una condición, ¿verdad? Que así como prospera el alma, prosperemos nosotros también. Damos la bienvenida a todos en esta mañana. Que el Señor siga bendiciendo sus vidas ricamente, siga bendiciendo sus familias. Y bueno, hoy quiero cerrar con el tema original cristiano. Quiero cerrar con este tema que tiene que ver con la unidad de la iglesia, aunque es un tema que da para hablar todo el año. Todo el año da para hablar de la unidad de la iglesia. Sin embargo, debo abrir espacio también para otros temas y otras necesidades que tiene la iglesia. ¿Están listos, hermanos? ¿Están listos para recibir lo que el Señor ha dado para usted y para mí? ¿Amén o se fueron? Me tienen asustado, hermano. Bien, hermano, hace unos años se invertía una buena suma de dinero en el mantenimiento de la industria petrolera en nuestra nación, en Venezuela. Eran muchos los millones de dólares que se invertían en la industria petrolera. En una administración de hace unos años, dijeron que esa administración dijo que ese dinero era un dinero mal invertido, que eran demasiados millones de dólares invertidos en mantenimiento, a equipos, a pozos, a temas eléctricos, taladros, instalaciones, y que ese dinero se podía invertir en otras áreas del país. Y en unos momentos o en unos primeros años pareciera que sí, porque se dejó de invertir dinero en mantenimiento y entonces se comenzó a invertir en otro lado. Pero luego, hermano, cuando a algo no se le hace mantenimiento, evidentemente rapidito eso pasa factura y se daña completamente. Y es lo que nosotros tenemos hoy día en nuestra nación. Tenemos situaciones complicadas y situaciones difíciles porque no hubo el dinero que se debía invertir en mantenimiento. Yo he tenido la oportunidad de tener algunos pastores que son amigos, que son ingenieros en petróleo, y por ejemplo el pastor Gustavo Delgado, que es ingeniero en marinas, ingeniero en petróleo, él dice que se revisaban los tornillos, toda la parte de tornillería cada año, y los tornillos se quitaban, los tornillos se sacaban completamente, y él dice a uno le daba como dolor porque todos esos tornillos estaban buenos. Aparentemente al ojo humano la tornillería estaba buena, pero cuando se le hacía el estudio de resistencia a los metales, se daban cuenta que en un año toda esa parte de tornillería había sufrido y ya no tenía la misma fuerza, el mismo temple, el mismo aguante que cuando se colocaban nuevos, cuando se colocaban de cero. Y él dice, y es que el mantenimiento se debe hacer porque cada pieza, cada material tiene desgaste. Y nosotros, hermanos, a nivel espiritual, a nivel de la iglesia, nosotros entendemos que también debe haber un mantenimiento a lo que es la unidad de la iglesia. De pronto uno revisa la iglesia por encimita y uno dice, todo está bien. Aparentemente todos los tornillos están bien, todos los hermanos se están congregando, no están descarriados, no están en el mundo. Pero uno, al hacer una revisión, se da cuenta que la Biblia nos manda a nosotros a hacer un mantenimiento a la unidad de la iglesia. Tal cual como se debe mantener una máquina, como se debe mantener un vehículo, se debe mantener la familia de Cristo, la familia, la iglesia. Y el mantenimiento, hermanos, es imprescindible, sumamente necesario, bien sea familiar, bien sea a nivel de país, bien sea a nivel eclesiástico y entre otros que nosotros pudiéramos mencionar. Cuando nosotros hablamos de la iglesia, hablamos de que la iglesia es
una sola en esencia. Y cuando hablo de esencia, hablo de lo más importante y característico de una cosa. Cuando uno dice, esa es la esencia de los chakras. ¿Cuál será la esencia de los chakras? Uno dice, esa es la esencia de ellos. Pedir rebaja. Llegan a un negocio y piden rebaja. Y si no les rebajaron algo, ellos sienten que no son buenos negociando. Eso es esencia del chakra. Antiguamente decían que la esencia del chácaro era que no podía haber una maleta porque enseguida llegaba y se sentaba. Una maleta de maíz, una maleta de alimento. Donde hay una maleta y hay alguien sentado, esa persona tiene que ser chácaro, porque le encanta sentarse en una maleta. Cuando yo hablo de que la iglesia es una en esencia, surge una pregunta: ¿por qué? La iglesia es una, hermano, porque tenemos un evangelio. No hay dos evangelios, ¿verdad? Hay un solo evangelio. Estamos unidos a un Señor y a un Espíritu. ¿Están aquí o se fueron? Hermano, existen denominaciones, existen organizaciones, pero el evangelio es uno, ¿sí? El Espíritu Santo es uno y Jesucristo es uno. Entonces su unidad, la unidad de la iglesia, está bajo constante ataque por algo, hermano, que es inherente a nosotros los seres humanos. ¿Qué es inherente a nosotros? El descarriarnos, el alejarnos, el irnos, el desviarnos. Eso es algo que es inherente, está aquí metido en lo más profundo de nosotros. Nosotros vamos bien, comenzamos un matrimonio bien, vamos bien en algún trabajo, en algún ministerio, en la iglesia, pero de pronto comenzamos como una inercia, como a irnos de lado, a irnos, y cuando venimos a ver, tanto nos alejamos, en serio. Bueno, la unidad de la iglesia es algo que está constantemente bajo ataque. Siempre está bajo ataque, siempre se está dividiendo, siempre hay divisiones internas, siempre hay brechas. Y hermanos, nosotros entonces debemos entender que la iglesia tiene que ser mantenida, o la unidad debe ser mantenida continuamente, activamente, porque si no, cuando venimos a ver, la iglesia no está en unión. La iglesia católica nos acusa a nosotros de algo. La iglesia católica dice que nosotros no cumplimos el mandamiento de la unidad del cuerpo de Cristo. Dice que nosotros somos muchos, que hay pentecostales, que hay obicistas, que hay bautistas, que hay luz del mundo, y dice, ustedes todos están divididos, ustedes dividen el cuerpo de Cristo. Y eso, hermano, no es cierto, eso no es verdad. Porque nosotros, hermanos, conocemos muy cerca que la iglesia católica también tiene divisiones internas, o tiene sus divisiones, que tiene esto, que tiene aquello, que tiene el orden no sé quién, que tiene el carismático, que tiene no sé qué, y entre ellos tienen muchas diferencias también. Pero si yo le digo, por ejemplo, en esta mañana, aquí hay alguien, por decir algo, aquí hay un pentecostal, por aquí hay un bautista, por aquí hay alguien de Ulises, y yo le digo lo siguiente, yo le digo, nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, que es inspirada por el Espíritu Santo, que ella es inerrante, ella es la palabra de Dios. Si yo les digo, nosotros creemos que Dios guardó a los hombres que escribieron la palabra de Dios para guardarlos del error, yo creo que ella es la Biblia inspirada por el Espíritu Santo, nosotros en eso no estamos divididos. ¿O sí? No. Si yo le pregunto a un pentecostal, ¿usted cree que la Biblia es la palabra de Dios? Él me va a decir sí. ¿Usted cree que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo? Sí. ¿Usted cree que la Biblia tiene poder? Sí. Nosotros en eso no tenemos división. Si yo le digo a un bautista, ¿usted cree que el único camino de la salvación es a través de Jesucristo, por la fe, por la gracia en Jesucristo? Me va a decir sí. Y me va a decir sí el pentecostal, y me va a decir sí el de los del mundo, y me va a decir sí el de movimiento misionero, y me va a decir sí, y sí, y sí. En eso nosotros no estamos divididos. Si yo les digo, ¿usted cree que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad? ¿Usted cree que el Espíritu Santo es Dios? Me va a decir sí. Nosotros en eso no estamos divididos. Nosotros estamos divididos en cuestiones secundarias que no tienen que ver con la salvación. Nosotros estamos divididos, por ejemplo, que siempre coloco ese ejemplo, que aquí puede haber alguien que cree que va a pasar por la tribulación. Y de pronto hay alguien aquí que dice, no, yo no voy a pasar por la tribulación. Aquí hay alguien que de pronto cree en el milenio, y hay alguien que
de pronto dicen, no, yo no creo en el milenio. Pero son cuestiones secundarias, no tienen que ver con cuestiones primarias de la salvación. Y cuando el apóstol Pablo le escribe a los Efesios, que fue la carta de la que estuvimos hablando el domingo pasado, en el capítulo 4, donde él dice que mantengan la unidad, se refiere a eso. No se refiere a que nosotros tenemos que ser igualitos toditos y pensar igualito y vestirnos todos de amarillo, si se visten de amarillo, como la hermana Zenaide, como el hermano Pedro. No, porque aquí hay gente como José que le gusta el verde, está la hermana Zenaida que le gusta el gris, está Anthony que le gusta el vino tinto, está la hermana Ana que hoy vino con su camisa manga larga bien elegante. No está diciendo que todos tenemos que vestirnos igualito como se viste Benjamín o como se viste la hermana Josefa. Está diciendo que nosotros tenemos que guardar la unidad en estos elementos que tienen que ver con doctrinas básicas. En eso nosotros tenemos que estar unidos. En que el que salva es Cristo, en que el que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo, en que el camino de la salvación es el Señor, en que el Padre orquestó un plan de salvación maravilloso, en que por la predicación del Evangelio las personas pueden llegar a creer y cambiar sus vidas. En eso nosotros tenemos que estar unidos, en eso nosotros tenemos que estar de acuerdo. No puede haber división al respecto. Nosotros tenemos un evangelio, tenemos un Señor y tenemos un Espíritu. Romanos capítulo 12, versículo 5 es uno de los textos que voy a estar usando. Hay otros que también voy a usar, pero Romanos capítulo 12, versículo 5 dice así: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Amén. Mire el ejemplo que está usando el apóstol Pablo, algo natural. Se fueron a estar aquí, no se vayan. Todavía no tienen que estar pensando en las hallacas, todavía no. Dice Romanos 12:5: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Me encanta cómo el apóstol Pablo utiliza algo, un ejemplo natural. ¿Quién no sabe lo que es un cuerpo si estamos metidos en un cuerpo? Usted haga el ejercicio conmigo, mírese, mire sus manos, mire sus dedos, mire sus piernas. No le voy a decir mire sus ojos porque no se las puede mirar. Yo me puedo mirar la nariz, usted no. Y así, vamos mirando el cuerpo, ¿sí? Vamos mirando nuestros cuerpos, hermano. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo. Pero lo interesante de este cuerpo es que la cabeza no es usted ni es el pastor. La cabeza de este cuerpo es Cristo. Y sin cabeza nadie vive. ¿O sí? Es decir, yo puedo vivir sin un dedo. Yo conozco hermanos que le faltan dedos. Puedo vivir sin una pierna. Puedo vivir sin un ojo, puedo vivir sin una oreja, puedo vivir sin un brazo, puedo vivir sin un pulmón, puedo vivir sin un riñón, puedo vivir sin lengua, puedo vivir sin esas cosas, pero sin lengua no puedo porque está parte de la cabeza. Hermano, la cabeza del cuerpo es el Señor Jesucristo. Pero qué cosa tan tremenda el ejemplo que pone el apóstol Pablo de cómo nosotros tenemos que estar unidos. Todos los miembros que usted tiene en su cuerpo no son iguales. Es más, tenemos dos orejas y a veces no son iguales. Y usted tiene un cuerpo y la pierna derecha se pone de acuerdo con la pierna izquierda y caminan derechos. Nunca usted sale en la mañana y de pronto Nicolás dice: me le voy a montar a la yegua hoy. Y la pierna izquierda le dice: conmigo no cuente, yo no voy a ir a eso. Si quiere ir a la derecha, que vaya. Entonces la pierna izquierda se queda adentro tomando café con Jacqueline. No, señor, la pierna izquierda recibe la orden de la cabeza, del cerebro, y se mueve. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Nosotros como iglesia tenemos que estar unidos en propósito, tenemos que estar unidos en visión, en alcanzar a los perdidos, en orar por los perdidos, en ayudar a los necesitados, en que tenemos un Espíritu Santo, en que tenemos un solo Evangelio. En esas cosas nosotros podemos estar unidos. En que usted quiere que la iglesia sea rosadita. De pronto hay alguien aquí que dice: a mí me encantaría que un domingo yo llegara a la iglesia esté rosadita.
No, eso no va a ocurrir, hermano. No voy a buscar la iglesia de Rosadito, hermano. Por lo menos mientras yo esté no va a ocurrir. Hermano, en esas cosas sí, a veces tenemos diferencias y desavenencias. Hermano, podemos estar juntos, pero sin estar. Podemos estar reunidos, pero cada uno con sus propias necesidades e intereses. Entonces, es por ello que es necesario, hermano, entender la importancia de la unidad representada dentro de la iglesia. La Biblia dice que nosotros tenemos que cuidar la unidad como la niña de los ojos. Cuidar esa unidad, porque la unidad la logró el Espíritu Santo, no es nuestra. Tengo una frase aquí para usted. Sin unidad no hay iglesia. Sin unidad no hay iglesia. Y la iglesia cumple con el propósito del Señor Jesucristo cuando ejercita la unidad. Cuando la iglesia ejercita la unidad, unos con otros, si estamos de acuerdo, entonces nosotros somos la iglesia del Señor. En primer lugar, para los que están tomando nota, vamos a ver en primer lugar el plan que Jesús tiene para su iglesia en cuanto a la unidad. ¿Están aquí? ¿Trajeron Biblia? Lo veo muy cruzadote de brazos, sin Biblia en las manos. Vamos a sacar las espadas y vamos a Joel 2. Dijo un pastor una vez, un borracho que había metido a la iglesia, salió corriendo y se fue. Hermano, vamos a buscar en nuestras Biblias Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Juan capítulo 17, versículo 20 y 21. Juan capítulo 17, versículo 20 y 21. ¿Lo tienen? Vamos a ver cuál es el plan que Jesús tiene para su iglesia en cuanto a la unidad. ¿Le interesa a usted este tema? Pues yo le voy a decir algo, más le vale que le interese porque es uno de los temas que a Jesús más le interesa con respecto a su iglesia. Uno de los temas que a Jesús más le interesan es, aunque no lo crea usted, que la iglesia se mantenga unida. ¿Lo tiene? Dice, mas no ruego solamente por estos. ¿Por quiénes? Por los discípulos. Por los 12 que estaban ahí y los discípulos. Mas no ruego solamente por estos, sino también, diga conmigo, sino también por los que han de creer en mí. ¿Por qué? Por la palabra de ellos. Vea conmigo. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer. Fe. Por los que han de creer. Fe. En mi palabra. ¿Predicada por quién? Por ellos. Por los que han de creer, eso es fe, en mi palabra de ellos. Eso es lo que hace la palabra del Señor. Seguimos leyendo el 21. Dice, para que todos sean uno. Me llama la atención que esa frase significa para que estén siendo. Eso es lo que dice traducido directamente del griego. Para que todos estén siendo. Es decir, no es algo que usted hace una vez cuando se convirtió. Bueno, yo me convertí, me uní a la iglesia local, a la iglesia Silo, y ya yo estoy unido, ya no tengo que hacer nada más. No, Señor, dice para que todos estén siendo uno. Es decir, que el lunes usted tiene que preocuparse por la unidad de la iglesia Silo. El martes usted tiene que preocuparse por la unidad de la iglesia Luz del Mundo. El miércoles por la iglesia Movimiento Misionero. El jueves por la iglesia Pentecostal. El viernes por la iglesia a nivel mundial. Usted tiene que orar para que la iglesia se mantenga unida. Y principalmente tiene que orar para que la iglesia Silo se mantenga unida. ¿Dónde están los que no están? ¿Dónde están los que no están hoy? ¿Dónde están y qué están haciendo? ¿En qué andan? Que no les preocupó la unidad de la iglesia y no les preocupó el estar juntos y en armonía. ¿Qué están haciendo que es más importante que mantener la iglesia unida? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? En los negocios de la vida, en cuestiones de salud, en viajes, en X, en Y. Nada, hermano, va a justificar el hecho de que tú como iglesia no te preocupes por la unidad de la iglesia. Nada justifica, hermano. Es que tengo una emergencia, es que tengo no sé qué, es
es que, bueno, pastor, entonces, ¿qué es obligado? Pues no, no es obligado, pero tú tienes que sentir en el pecho el mantener la unidad de la iglesia. Hermanos, es por eso que el Evangelio fue tremendamente influyente durante el Imperio Romano, porque los cristianos estaban verdaderamente unidos en propósito, en visión, en metas, en objetivos. Todos perseguían las mismas metas, los mismos anhelos, los mismos objetivos, y era que las personas conocieran del Cristo de la gloria y se convirtieran. Hoy nosotros estamos completamente secularizados. Me decía este hermano que les comentaba en la escuela dominical, que me dijo: hermano, la cultura aquí en los Estados Unidos está tan dañada que las iglesias celebran Halloween. Las iglesias celebran Halloween, noche de brujas, noche de muertos. Y él dice: mis hijas, ya yo tengo una hija de 18 años, quiere irse a celebrar porque en la misma iglesia le dijeron que se podía celebrar. Y mi esposa le dijo: por encima de mi cadáver va usted a celebrar eso. Eso es diabólico. Pero se ha ido aquello volviendo agua y sal. Hermano, el mundo en que vivimos será impactado por el Evangelio cuando vea a la iglesia unida. ¿Vestidos todos de amarillo? No. ¿Todos hablando igualito? No. ¿Todos con los mismos gustos? No. Porque si no, entonces tendríamos que decirle al Señor: bueno, tienen que hacernos la huella digital a todos iguales, que nos gusten los mismos colores, que nos gusten las mismas hallacas, que nos gusten los mismos, la misma ropa, los mismos zapatos. No, Dios nos hizo completamente distintos, diferentes a cada uno de nosotros. Pero hermanos, ¿unidos en qué? En un cuerpo, en un evangelio, en un espíritu, en una iglesia, y tratando todos los días de mantener la unidad de la iglesia. Hermano, la unidad de la iglesia comienza ¿dónde? ¿Dónde comienza la unidad de la iglesia? ¿Sabe dónde comienza? En tu hogar. Uy, picó cerquita, ¿verdad? Yo pensaba que era la iglesia cuando uno pasa de la puerta de hierro para acá. Entonces yo pongo la cara de evangélico y la cara de sonreírle al hermano, y ahí tenemos un carómetro donde usted pasa y se transforma en un hermano que sonríe. No, hermano, la unidad de la iglesia comienza en tu hogar. Entonces, cuando yo entiendo eso, que no comienza aquí, sino que comienza en tu hogar, entonces comienzo a entender por qué yo vengo a la iglesia y no siento nada. ¿Por qué yo vengo a la iglesia y no veo a Dios, no siento a Dios? Porque es que en mi casa no lo busco y no busco la unidad. Y cuando llego a la iglesia, quiero que me transformen por completo y me cambien por completo a través de 4 o 5 canciones y de una predicación, y que eso me ayude a mí toda la semana para mantener la iglesia unida. Y si yo veo que la iglesia está desunida, ¿de quién va a ser culpa? Pues del pastor. Eso es culpa del pastor. Y tú no piensas, ni yo pienso, que allá arriba en aquella casa comienza la unidad de la iglesia, hermano. Esa es la base de la iglesia local y de la iglesia universal. ¿Cuál es la base de la iglesia local? La familia, hermano. Y si la familia está desunida, la iglesia está desunida. Porque ¿de quién se compone la iglesia? Se compone de familias desunidas. Entonces tenemos una iglesia desunida. Hermano, el plan de Jesús para la iglesia era, es y será que la unidad de la iglesia sea un testimonio poderoso para los incrédulos, para que se conviertan al evangelio. Eso es también gran comisión. ¿Aló? Si usted le pregunta, la iglesia si no cumple la gran comisión, usted va a decir: no, esa iglesia nunca sale a evangelizar. No. ¿Sabe cómo se cumple la gran comisión? Teniendo unidad en su casa. Ay. Teniendo armonía en su casa, dejando la peleadera en su casa, dejando el mal testimonio en su casa. Así usted y yo, que también estoy metido en este paquete, cumplimos la gran comisión. ¿Por qué? Porque estamos unidos, y cuando vamos a la iglesia va una familia como, una familia unida, una familia que sonríe, una familia que tiene problemas. Por supuesto, yo no estoy hablando aquí de una utopía que no se puede alcanzar. Todos ustedes tienen problemas y yo en cambio también.
los tenemos, pero nos preocupamos por la unidad. Mire, hermano, a mí me preocupa seriamente que mi familia se mantenga unida. ¿Hemos vivido momentos de desunión? Sí. Una discusión con aquella, una discusión con los niños, una diferencia. Hay temporadas de desiertos horribles que toda la familia vive, pero siempre vivo pendiente de que mi familia se mantenga unida y se mantenga en armonía. Porque cuando no lo estoy, yo le estoy haciendo daño a la iglesia. Le estoy haciendo un gran daño a la iglesia. Cuando cada quien anda desparramado en su mundo, en sus cosas, ni se sabe. Mire, hermano, a veces yo le pregunto a usted, ¿dónde está el familiar suyo que no está aquí hoy? Por decir algo. Yo no sé. ¿Hacemos así? No sé. ¿Nos damos cuenta? Entonces tenemos que preguntarnos por qué la iglesia no tiene unión. Bueno, Juan 17:23 dice: yo en ellos, tú en mí, para que sean perfeccionados, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Mire, hermanos, vengan aquí conmigo, vuelvan caras. El Señor Jesucristo no ha cambiado su estrategia y su método. El Señor Jesucristo estableció que para que el mundo sepa que Él es el Hijo de Dios y que nosotros somos discípulos, aquí tiene que haber unidad. Allá afuera tiene que haber unidad. En tu hogar tiene que haber unidad. Unidad de propósitos, unidad de metas. No es que yo sirvo al Señor y mi esposa quién sabe. No es que mi esposo sirve al Señor y mi esposa quién sabe y mis hijos quién sabe. Debe haber propósito, debe haber unidad. Juan en el capítulo 17 y versículo 23, voy a leerlo en otra versión, lo dice un poco más claro, dice así: yo estaré en ellos y tú estarás en mí para que estén perfectamente unidos. Así el mundo sabrá que tú me enviaste y que tú los amas a ellos como me amas a mí. Tú en ellos, yo en ti. Hermanos, unidad de propósito. Y entonces el mundo sabrá. Jesús, hermano, estaba orando para que todas las iglesias entendieran que Él mismo es la fuente, la razón y el poder de la unidad entre los cristianos. Hermano, mire, yo creé un grupo una vez. Un grupo de los pastores de aquí, de Pregonero. Y dígame usted, ¿cuántas veces cree usted que escribí yo en ese grupo y no recibí una sola respuesta de los demás pastores? Ni una sola. No hay unidad, hermano. No hay unidad. ¿Por qué? Pues es una iglesia libertina. Iglesia donde las mujeres andan con pantalones y se pintan y andan con zarcillos. Nosotros no podemos porque nos contaminamos. Dígame usted, camarita, tenemos el mismo espíritu, tenemos el mismo evangelio, estamos unidos por el mismo Cristo. Y por unos condenados pantalones nos dividimos, que no tienen nada que ver con la salvación. Dígame usted, si un pantalón puede salvar o no puede salvar. Entonces, por un pantalón lo hacemos doctrina primaria y lo ponemos al frente y decimos: yo con usted no camino porque usted es un mundano, usted es una mundana. Hermano, tenemos que estar unidos en lo esencial, en los perdidos, en el Evangelio, en el Espíritu Santo, en un mismo Cristo, en un mismo cuerpo, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en una misma visión. Y nosotros aquí mismo también tenemos divisiones, hermano. Doctrinas, hermano, que son secundarias, terciarias. Por ejemplo, en esta época del año se divide la iglesia, y no solamente la iglesia, sino la mayoría de iglesias donde yo he ido ocurre esto. ¿Por qué? Porque hay un hermano que pone una luz de Navidad, porque hay un hermano que celebra una cena de Navidad, y es un mundano. ¿Cómo se le ocurre? Eso son cosas del diablo que no sé qué más. Y yo digo, ¿qué es más malo? ¿La lengua que yo estoy hablando del hermano, o la lucecita que puso la hermana allá que no ofendía a nadie? Pero entonces yo caigo, soy diabólico, soy pagano, eso no sé qué, y nos dividimos. Hermano, nosotros no podemos dejar que la iglesia se divida por cosas así. Cosas que son secundarias, terciarias, que no son de primer orden, no tienen que ver con la salvación de tu alma.
Entonces, Jesús estaba orando. Imagínese usted lo importante que es la unidad de la iglesia para el Señor Jesús, cuando Él estaba orando para que todas las iglesias entendieran que el poder, la fuente y la razón vienen de Él, no de la denominación, hermano. Ay, hermano, mire, yo he estado en una sola organización toda mi vida. Yo he estado siempre con la organización OVICE. OVICE significa, son unas siglas: Organización Venezolana de Iglesias Cristianas Evangélicas, OVICE. Siempre, hermano. Desde el año 96 que me convertí, yo siempre he estado en la organización. Fui misionero de la OVICE con la unidad móvil, recorrí gran parte del país. Hermano, y muchas veces pensé que el único lugar que había salvación era el OVICE. Y yo miraba a los demás así como diciendo: por favor, ¿qué salvación va a haber ahí? Y este piensa así y aquel piensa así. Pero el Señor lo mueve a uno y lo tritura, hermano. Y cuando tú comienzas a ver que la salvación también está en otro lugar, que está en otras partes, tú te preocupas por la unidad. Te preocupas por la unidad. Mire, de aquí hay hermanos que se han ido a otras iglesias. Y yo le pregunto al pastor Gabriel, por ejemplo, le pregunto del pastor, de aquí se fueron 2 ovejas para la iglesia del pastor Gabriel, el hermano Fabio y el hermano Cheo. Y yo le pregunto cada vez que me consigo al pastor Gabriel: pastor, dígame cómo está el hermano Fabio, dígame cómo está el hermano Cheo. Están bien, hermano, se están congregando, porque me interesa saber que se estén alimentando. Sí, sí se están congregando. Tranquilo, pastor, se están alimentando y están bien alimentados, gloria a Dios. Porque hay otro rebaño en el pueblo donde también hay un pastor que alimenta las ovejas. A la iglesia Luz del Mundo se nos fueron 2 ovejas. 2 ovejas están allá. La hermana Esmeralda y la hermana Alida están allá. Y yo me consigo con el pastor Escobar y le digo: pastor, ¿cómo está el rebaño? ¿Cómo están las ovejas? Porque me interesa saber que se estén alimentando. ¿Están bien? En estos días me lo conseguí al pastor. Pastor, ¿están bien? A ver cuándo nos podemos reunir y cuándo podemos orar por ese rebaño. Amén. Nos reunimos y oramos. Hermano, nosotros no podemos ser sectarios. No, tenemos diferencias. Sí, claro que yo tengo diferencias con ellos. Pero diferencias, hermano, de tercer orden, no de primer orden. Ellos creen que Cristo salva, yo creo que Cristo salva. Ellos creen que el Espíritu Santo inspiró las Escrituras, yo creo que el Espíritu Santo inspiró las Escrituras. Yo creo que la palabra de Dios es inspirada por Dios, ellos creen también. Estamos unidos, hermano. Ahora, que ellos quieran usar faldas es asunto de ellos, hermano. Que quieran usar pantalones es asunto de ellos. Pero en el propósito principal nosotros tenemos que estar unidos. ¿Cuántos dicen amén? Juan capítulo 13, hermano. Juan capítulo 13, versículo 34 y 35 dice: así que ahora les doy un nuevo mandamiento. ¿Aló? ¿Se fueron o están aquí? Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice: así que ahora les doy un nuevo mandamiento, es decir, una nueva orden. ¿Quién está hablando? Jesús de Nazaret. ¿Y cuál es la nueva orden que le está dando? Dice: ámense unos a otros. Pero ya va. Vengan acá conmigo, no se vayan. Eso no lo decía la ley del Antiguo Testamento, que teníamos que amar al prójimo. Entonces, ¿por qué Él dice ahora que es un nuevo mandamiento? ¿Por qué es nuevo? Porque Él se está poniendo como ejemplo. Y mire cómo dice: un nuevo mandamiento: ámense unos a otros tal como yo los he amado. ¿Cómo amó Jesús? ¿Cómo ama el Señor Jesús? Ustedes deben amarse unos a otros, hermano. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. ¿Cómo yo voy a odiar a un hermano pentecostal? ¿Cómo yo voy a odiar, hermano? ¿Ah? ¿Cómo yo voy a decir: hijo de diablo? Como dice un predicador que sale por ahí en unos videos: hijo de diablo. O sea, por el amor de Dios. Y llegamos, hermanos, hasta odiar. No, hermano, yo lo viví una vez que vinimos a hacer aquí una actividad. Aquí estaba el pastor Javier y montamos la unidad móvil ahí, y vinieron unas muchachas de la iglesia de Getsemaní que hacían canto dramatizado y se ponían unos monitos blancos con una franela blanca, unos monitos anchos, y estábamos presentando ahí en el terreno de este que está aquí de la alcaldía. Y vino una iglesia a acompañarnos. El hermano Javier nos había invitado a esa actividad.
Y cuando ellos vieron que esas muchachas salieron con esos monitos a hacer el canto dramatizado, había como unos 14 hermanos, salió uno detrás del otro, porque se iban a contaminar. Y la gente que estaba ahí no cristiana se dieron cuenta. Mirá la unidad de propósito que tienen los cristianos evangélicos. No se aman entre ellos. Y el Señor dice, eso es revelador de que no son discípulos míos. Entonces, cuando yo ando con esas cosas de que, uy, no, usted no, uy, no, usted no, uy, no, usted no, el santo aquí soy yo. Si hay alguien aquí santo soy yo. El Señor dice, con esa actitud, Juancito, usted no va a hacer llegar a nadie a los pies del Señor. Todo lo contrario. Entonces, debe haber unidad. El Señor dice, les doy una nueva orden. ¿Cuál es la orden? Agapao. ¿Qué significa agapao? No agazapado. Ámense con amor sacrificial. Ámense con amor sacrificial. Hermano, la iglesia cumple el plan de Jesús de mantener la unidad cuando el amor entre sus miembros se ejercita. Hermano, le voy a decir algo. Eso no surge naturalito. Lo natural de nosotros es cada quien por su lado, por su camino. Eso de mantenernos unidos, de preocuparnos los unos por los otros, de mantener la unidad, de yo establecer en mi vida que me tengo que congregar todos los domingos, por ejemplo. Eso es mantener la unidad. Porque cuando usted no viene, la unidad se fractura, hermano. No es lo mismo que haya una cantidad de hermanos en la iglesia adorando juntos que 2 o 3. No es igual. Y usted pensando, ¿dónde estará el hijo mío? ¿Dónde estará la hija mía? ¿Por qué no vinieron? ¿Qué están haciendo? O yo como pastor mirando esa cantidad de bancas y diciendo, ¿dónde está la gente? Que no nos preocupamos por la unidad de la iglesia. ¿Pero dónde comienza la unidad? En la casa. Entonces esto es revelador, hermano. Esto es revelador de que las situaciones en la casa no están bien. No están bien. Amar implica respetar. Amar implica sobrellevar. Amar implica sustentar. Amar implica acoger, preferir, incluir a otros y doblegarse, preferir a otros por encima de mí. Eso es cristianismo. Cristianismo no es una falda o un pantalón o una camisa manga larga. Esos son atuendos en los cuales nos enredamos y dejamos esto de lado. Nos enredamos en la falda, nos enredamos en el pantalón, nos enredamos en la camisa manga larga y dejamos de lado el respetar, el sobrellevar, el sustentar, el acoger, el preferir, el incluir y el mirar a otro por encima de mí, como dice la palabra del Señor. Hermanos, de verdad, entre los cristianos, el reflejo de Jesús, ¿cómo está en sus corazones? ¿Cómo está? Yo, hermano, con dolor debo decir, hay personas que yo saludo en este pueblo y no me responden. Y no son católicos, son evangélicos de otras iglesias. No me responden. ¿Cómo están? Yo digo, y pensar que en algún momento de mi vida yo también actué así, hasta que el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y nos quebranta y nos dice, hermano, el plan que la iglesia tiene para sus miembros, el plan que Jesús tiene para sus miembros es que nos mantengamos unidos. El plan que la iglesia tiene para sus miembros, ¿cuál es? Que se mantengan unidos. Vamos a buscar en nuestra Biblia Efesios capítulo 4 y vamos a retomar un poquito, hermano, el texto que hablamos el domingo pasado, desde el versículo del capítulo 4, versículo 1 al 3. Capítulo 4, versículo 1 al 3 dice, yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Eso significa caminar alrededor del llamamiento. Eso es lo que está diciendo. Ustedes, que son cristianos evangélicos, manténganse caminando alrededor del llamamiento. Eso es lo que dice. Es decir, si tú eres cristiano, vive como cristiano. Si tú eres evangélico, vive como evangélico. Es curioso que la gente afuera sabe cómo debe vivir un evangélico.
y te dice cómo es que debe ser, por supuesto con algunas distorsiones. Hermano, si para Jesús la unidad entre los cristianos es un asunto esencial, esa fue su oración antes de ir a la cruz. ¿Cuál? Dice, la unidad entonces debería ser la meta que todo creyente debería perseguir. ¿Cuál es la meta que tú tienes? ¿Cuál meta persigues tú? ¿Qué meta persigo yo? ¿Es la unidad de la iglesia? Mentiras. Mentiras. Porque el hecho de que yo, por ejemplo, deje de congregarme sin ninguna importancia. En estos días, mire, yo le he hecho tantas vueltas a la cabeza, tanto análisis, y he llegado a una conclusión. Y le he contado a la iglesia esto. En Pregonero, el que siempre ha reinado es el catolicismo. Siempre. La mayoría de los que estamos aquí venimos del catolicismo. En el catolicismo, las que son fieles a las misas son las viejitas. Los viejitos no tanto, los jóvenes menos. Papá decía, hay que ir a la misa, pero no tanto. Mamá le decía, ¿fue a misa? Papá decía, sí fui. Pero no. En su mayoría, en un buen porcentaje, el católico tiene que confesarse, no se confiesa. Hay católicos que tienen 30, 40 años que no se confiesan, ni lo van a hacer tampoco, a menos que estén a punto de morir, llaman y le dan ¿cómo se llama? Los santos óleos. Entonces, para el católico, ir a misa puede ser una vez al mes, como puede ser una vez cada 3 meses, como puede ser, no sé cuándo se puede. Nosotros llegamos al cristianismo, nos convertimos a la iglesia, o a Cristo, perdón, llegamos a la iglesia, quiero decir, y tenemos en nuestro ADN esa cultura. Si puedo, voy. Puede ser una vez al mes. Yo creo que una vez al mes que me congregue está bien. Con esa actitud, que no debería decírselo a ti porque tú estás aquí, debería decírselo a que no está. Pero así pasa a veces. Así uno va a las reuniones y le caen a palo al que vino y no al que no vino. Pero hermano, con la actitud que yo manejo de no congregarme o de congregarme cuando yo pueda o cuando tenga el tiempo, yo estoy dividiendo la iglesia. Estoy dañando la unidad de la iglesia, estoy fracturando. Y si a eso le agrego que yo en la casa no tengo unidad, pues imagínese usted, ¿a dónde pensamos llegar? ¿Y por qué yo me meto en problemas al hablar de esto? Porque para Jesús le duele profundamente en el corazón que nosotros estemos desunidos. Porque Él, antes de ir a la cruz, oró para que fueran uno en Él, así como Él es uno con el Padre. Y que la meta tuya, una de las principales metas en tu vida y la mía, sea que la iglesia se mantenga unida. ¿En qué? En la visión por los perdidos, en la oración por los perdidos, en la evangelización, en un solo espíritu, en un solo cuerpo, en la iglesia. Yo sé que aquí hay gente que le cuesta a veces venir. También eso yo lo entiendo. Aquí hay gente que viene de aldeas, hay gente que viene de lejos y les cuesta venir la gasolina, la moto, pero uno, hermano, analiza, observa y ve, y lo ve entre semanas 2 veces, 3 veces en el pueblo, 4 veces en el pueblo, haciendo compras, van, vienen, pero el domingo no. Entonces yo digo, ¿de dónde sale este poco apego por la congregación, por la iglesia? Yo sé lo que es vivir lejos de la iglesia y congregarme. ¿De dónde sale esto? Hermano, sale de nuestro poco interés por mantener la unidad de la iglesia. Entonces, yo pues prisionero en el Señor les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Manténganse caminando alrededor del llamamiento. Finalizo con esto. ¿Cómo mantener la unidad? Cuando usted ve el libro de Efesios, la carta a los Efesios, perdón, de aquí conmigo, cuando usted ve los primeros 3 capítulos de la carta a los Efesios, es el Espíritu Santo diciendo lo que es el Evangelio y lo que hace el Evangelio en la vida de la persona. La gracia, cómo lo conquista, cómo lo salva. Es teoría. Pero después del capítulo 3, cuando usted llega al capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6 de Efesios, usted se encuentra que es la práctica de los primeros 3 capítulos. 3 capítulos le dedica el apóstol Pablo a hablar de lo que es el Evangelio y lo que hace el Evangelio en la vida de la persona. Y luego desde el capítulo 4 le dice, bueno, pónganse los alpargates porque de aquí en adelante viene la práctica. La práctica de cómo es vivir la vida cristiana. Ahora, ¿cómo, dice Pablo, se mantiene la unidad dentro de una iglesia?
con humildad. Lo dijimos el domingo pasado. Una iglesia, para que se mantenga unida, debe tener humildad los miembros. Humildad, humildad, no considerándose superiores a los demás. Cuando yo, por ejemplo, pongo un ejemplo, soy como pastor y me creo superior a los demás, ahí hay orgullo. Yo no soy ningún superior a ustedes. Un miembro más de la iglesia Silo que vino a servirles. Eso es todo. Que se pone unos trapos diferentes cada domingo. Pero no soy superior a ustedes. Superior en responsabilidad delante del Señor. Pero no porque yo crea que soy más espiritual que cualquiera de ustedes. Pero puede haber alguien en la congregación que dice: yo sí soy superior. No lo dice así, pero se siente superior. Se siente superior. Hermanos, eso es orgullo. Orgullo espiritual disfrazado de humildad. No, si alguien hay humilde aquí en esta iglesia soy yo. ¿Cómo les parece eso? Orgullo. Ay, no, si alguien hay humilde y santo aquí en esta iglesia soy yo. Eso es orgullo. ¿Cómo se mantiene la unidad, con humildad? Y de esa cabulla tengo un rollo. Porque si alguien ha sido orgulloso en esta vida desde que nació soy yo. Uy, hermano. Y de paso, me dieron estatura de más de 1,87. Orgullosito, hermano. Bastante orgullosito. Por el lado de los Pérez, por el lado de los Pereira y por el lado del diablo. Orgullo del diabólico. Y he tenido que pedirle al Señor, hermano, que me doblegue. No lo he logrado todavía dominar. Porque eso es como el mantenimiento de la iglesia. Todos los días el orgullo intenta salir. Y yo he aprendido, hermano, a identificar cuando el orgullo se me está saliendo. Y enseguida le cierro la reja. Cuando yo siento que alguien me dice: wow, ayer por ejemplo salí del programa y me conseguí como 8 personas bajando. Wow, qué tremendo programa el suyo. Y yo digo: sí, venga acá. Yo me imagino una reja mental, una reja así, y le cierro la reja al orgullo y le digo: venga para acá, mijito. Usted olvídese de eso. No tiene nada que llevarse gloria de nada, como dice la canción. La gloria es del Señor, amén. La gloria es del Señor. Si va a aplaudir, hágalo para el Señor. Claro que sí. Usted tiene libertad de hacerlo. ¿Cómo mantenemos la unidad dentro de la iglesia universal, la iglesia local y la iglesia Silo? Con humildad, hermano. Pídale al Señor que le muestre si usted tiene orgullo en su corazón. Yo creo que casi todos lo tenemos. Y a veces disimuladito, ¿no? Segundo lugar, con mansedumbre, hermano. Hay que ser mansos. ¿Sabe por qué hay que ser mansos? Hermano, porque hay que tenerle paciencia a los hermanos. Y ustedes tienen que tenerle paciencia a mí. ¿Y sabe por qué yo le tengo paciencia a Nicolás? Porque Cristo me tiene paciencia a mí. Y de pronto yo miro a Nicolás y yo digo: le falta. Pero cuando Cristo me mira a mí, me dice: le falta más. ¿Sí me explico? Entonces yo tengo que ser manso para poder aceptar que sí, a Nicolás le falta. Pero ¿cuánto me falta a mí? Mucho, quizás hasta más que a Nicolás. Entonces eso hace que el orgullo... Cuando yo miro a Josefa y yo digo: yo tengo que mirarla superior a mí, así dice la Biblia. Y entonces Josefa dice: no, pero ya va, yo tengo que mirar al hermano Juan superior a mí. Ah, pues calidad, porque no hay orgullo entre los dos. Ella no se cree más superior, yo no me creo más superior. Entonces, ¿qué es lo tercero para mantener la unidad dentro de la iglesia? Paciencia. Paciencia significa espera larga. Hay que esperar. ¿Cuántos esposos saben lo que es esperar a las esposas? Y hay que tener paciencia. Paciencia. Sí, los esposos se quedaron calladitos, no dijeron nadita. Hermano, para mantener la unidad dentro de la iglesia hay que tener, en primer lugar, humildad. En segundo lugar, mansedumbre. En tercer lugar, paciencia. Tenga paciencia. Usted no ha visto todavía los cambios que anhela su corazón ver dentro de la iglesia. Yo quisiera que el pastor hiciera esto, hiciera. Tenga paciencia. Y el pastor, esto se lo digo al pastor de la iglesia Silo, si usted quiere ver las ovejas transformadas, familias cambiadas, gente congregándose, tenga paciencia. Paciencia. Sí, señor, tenga paciencia. Y número 4, dice: soportándose unos a otros en amor. Eso significa manténgase en el camino. ¿Cuál es el camino?
El camino es el de la paz, de la humildad. ¿Quién dijo Cristo? Hermana, vamos para allá. Vamos a buscar Filipenses. Ese es el texto último que quiero tocar. El camino es Cristo, hermano. El ejemplo es Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. ¿Qué necesitamos para mantener esta iglesia unida? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Más les vale que estén de acuerdo conmigo, hermano. Necesitamos humildad. Órele al Señor para que su pastor cada día sea más humilde. Amén. Yo quiero ser como el Señor, humilde como el Señor. Aunque hay gente que lo mira a uno y nada más por mirarlo dice, usted no es humilde nada. Y yo ni he abierto la boca. Bueno, hermano, humildad, mansedumbre, paciencia y soportarnos en amor. Filipenses, léalo conmigo a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? Seguimos leyendo el 6, niños. Leemos el 6. El cual, mire los pergaminos, los títulos del Señor, siendo en forma de Dios, eso significa que Él tiene la misma naturaleza, la misma esencia del Padre y del Espíritu Santo, el cual siendo en forma de Dios, ¿qué dice? No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él no se puso a decir es que yo soy, lo dice, y las demás organizaciones, mire, o yo soy en estos días escuché a Gigi Ávila, que es uno de los papás de los pentecostales, y él dice, hermano, nuestras denominaciones son importantes, pero ellas no salvan, el que salva es Cristo, dice así. Y yo dije, gloria a Dios, porque eso es así, hermano. Él siendo igual a Dios como cosa que aferrarse, leemos el 7, sino que se despojó. ¿De qué tienes tú que despojarte, hermano? Para que la iglesia se mantenga unida. Hermano, de orgullo, de creerse más espiritual que los demás. Entre eso estoy yo también, hermano. Yo no soy más espiritual que ustedes, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo sin derecho, hecho semejante a los hombres. Y el otro dice, estando en la condición de hombre, creo que dice así, y estando en la condición de hombre, ¿qué prefiere usted? ¿Humillarse usted mismo o que lo humille? Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El ejemplo es Cristo. Es que yo no recuerdo qué fue lo que el pastor dijo para mantener la iglesia unida o la familia unida. Yo como que no me acuerdo. Él dijo varias cosas, dijo tantas cosas. Pero acuérdese de él. Imite a Cristo. Imite a Cristo y va por el buen camino. Así se le haya olvidado el sermón de hoy. Imite al Señor Jesucristo. La actitud de Jesús fue ¿qué? Manso, humilde y paciente. ¿No dice él mismo? Aprended de mí que soy manso, que soy humilde y que les tengo paciencia. ¿O no le tiene Cristo paciencia a usted? Ay, hermano, bastante paciencia. La unidad de la iglesia no es producto nuestro. Mire, hermano, le voy a decir algo que nada de lo que usted haga va a destruir la unidad de la iglesia. Acabarla por completo no va. Pero nada de lo que usted haga va a crear unidad en la iglesia. Usted lo único que puede hacer es mantener la unidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque Efesios 4:3 dice, procuren mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo. ¿De dónde viene la unidad? Del Espíritu Santo. Usted no puede crear unidad. Usted puede mantenerla. ¿Con qué? Con humildad, con paciencia y amándose unos a otros. ¿Les parece si oramos? Amado Señor, en esta hora te queremos dar gracias. Porque tú, Señor, nos has dado el ejemplo de cómo mantenernos unidos. Tú nos pides humildad, nos pides ser mansos, nos pides paciencia y nos pides soportar en amor los unos a los otros.
Señor, tú nos dices, piensen y actúen como Jesús. Esta es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Piensen y actúen como Jesús, que fue manso, que fue humilde de corazón y nos tiene paciencia. Señor, nosotros queremos que esta iglesia sea conocida por una iglesia que se mantiene unida. Eso no significa que nosotros somos robots y hacemos todo lo que alguien nos dice, no. Pero somos unidos en oración, somos unidos en evangelización, somos unidos en un solo cuerpo, en un solo evangelio, en un mismo espíritu. En eso tenemos que estar unidos. Y yo creo, Señor, que tenemos un buen terreno ganado. Creo que como iglesia creemos estas doctrinas básicas. Nos hace falta es humildad, nos hace falta es mansedumbre, nos hace falta, Señor, es paciencia entre nosotros, para buscarnos, para tolerarnos, para animarnos. Señor, ayúdanos pues, te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Bueno, gloria al Señor. Dios bendiga su palabra. Bueno, hermano, voy con los anuncios rápido. Recuerdo que una vez un hermano se fue de la iglesia, hermano, por diferencia, allá en San Cristóbal. Y entonces yo le escribí y él me dijo, ¿y más o menos qué me va a enseñar usted a mí? ¿Qué tiene usted que enseñarme a mí? Porque él era un maestro y un líder. Y el Señor puso en mi corazón ponerle el ejemplo, hermano, de una orquesta. Yo le dije, mira, tú eres tremendo líder, tremendo maestro de la palabra. Pero tú te imaginas que tú toques en una orquesta y el director de la orquesta diga que tienen que tocar en la clave de sol, pero a ti se te ocurra tocar en la clave de re. Y tú ejecutes el instrumento tuyo maravillosamente, pero en otra nota, en otros acordes. ¿De qué vale eso para la orquesta? Y recuerdo que él me dijo, te entiendo. Después volvió a la iglesia. Nosotros podemos ser excelentes individualmente, la hermana Josefa, el hermano Orlando pueden ser excelentes como individuos. Pero si no estamos dentro de la unidad, dentro de los propósitos, dentro de la visión, somos como un gran músico tocando a su manera, en donde quiere, como quiere y donde quiere. Eso nunca va a sonar bonito. Así sea tremendo músico. Entonces unámonos a los propósitos de Dios. Amén.